Un capacitor es un dispositivo físico de dos terminales que consiste en dos cuerpos conductores separados por un material no conductor. Tal material no conductor se conoce como aislante o dieléctrico. A causa del dieléctrico, las cargas no pueden moverse de un cuerpo conductor al otro dentro del dispositivo. Por tanto, estas pueden transportarse entre los cuerpos conductores vía sistema de circuitos externos conectados a las terminales del capacitor. Un capacitor de placas paralelas se muestra en la figura. Entonces, aquí tenemos una placa, aquí tenemos otra placa. Este es el material dieléctrico que separa las dos placas. Una es positiva, la otra es negativa. De esta terminal a esta terminal hay un incremento de voltaje y obviamente de aquí para acá habría un incremento de carga. Capacitor es un dispositivo eléctrico estructurado por dos materiales conductores separados por un material dieléctrico. Capacitancia es la cantidad física que permite evaluar la capacidad de un capacitor. La capacitancia es función exclusiva de las características geométricas del capacitor y de las características eléctricas de su dieléctrico. Condensador es un dispositivo termodinámico que realiza un cambio de estado, de agua a vapor, es decir, vaporización. Los cuerpos conductores son planos y rectangulares que están separados por un material dieléctrico. Para describir la relación carga-volumen del dispositivo, se transfiere carga de una placa a la otra. Si suponemos, por ejemplo, que por medio de un circuito externo se toma una carga pequeña, delta Q, de la placa inferior a la superior, por lo que se deposita una carga más delta Q en la placa superior y se deja una carga menos delta Q en la placa inferior, ya que mover estas cargas requiere la separación de cargas de diferente signo. Hay que recordar que cargas diferentes se atraen entre sí. Se desarrolla una pequeña cantidad de trabajo y la placa superior se eleva a un potencial delta V con respecto de la placa inferior. Cada elemento de carga delta Q que se transfiere incrementa la diferencia de potencial entre las placas en una cantidad delta V. Por tanto, la diferencia de potencial entre las placas es proporcional a la carga transferida, por lo que un cambio en el voltaje entre terminales en una cantidad delta V origina un cambio correspondiente en la carga de la placa superior en una cantidad delta Q, por lo que la carga es proporcional a la diferencia de potencial. Esto significa que si un voltaje entre terminales V corresponde a una carga Q en el capacitor, es decir, más Q en la placa superior y menos Q en la placa inferior, entonces el capacitor ha sido cargado al voltaje V, el cual es proporcional a la carga Q. Entonces podemos escribir la relación que el Q es igual a C por V y se da en coulombs. O sea, ya quedamos que Q es la carga, C, como dice aquí, es la constante de proporcionalidad y se conoce como la capacitancia. V, pues obviamente es la diferencia de potencial y se da en volts. Q es la carga, se da en coulombs, abrevia C. La capacitancia se da en coulomb sobre volt, que coulomb sobre volt son farad o faradio, inglés, español. Entonces, coulomb sobre volts me da faradios. Entonces aquí leíamos nosotros que la carga es proporcional, ¿no? Lo que aquí decía, ¿dónde está, muchachos? Dice, por tanto, la diferencia de potencial entre las placas es proporcional a la carga transferida. Esto que está aquí no es otra cosa más que si yo
dibujo mis ejes coordenados y ese es el eje de la carga y este es el eje del voltaje, entonces va a ser una línea recta, donde esta línea recta va a tener por pendiente, acuérdense que la M significa pendiente y no es otra cosa más que la constante de proporcionalidad, que es la capacitancia. Si nosotros quisiéramos ver el circuito de la capacitancia, del capacitor, pues obviamente aquí tendríamos la terminal positiva, la terminal negativa, se aplica una diferencia de potencial y entonces aquí se genera una corriente eléctrica y pasa de la placa positiva a la placa negativa. Este es el símbolo de un capacitor electrolítico. Si yo quisiera dibujar el símbolo de un capacitor fijo, pues simplemente es así. Entonces, bueno, el que generalmente utilizamos comúnmente es el electrolítico. El fijo casi no lo utilizamos porque, bueno, sí tiene polaridad, o sea, tiene un más y tiene un menos, pero como es tan rápido, no se toma en cuenta la polaridad, no se ve. En cambio, en un capacitor electrolítico sí se ve, y por eso utilizamos más la notación del capacitor electrolítico que el del fijo. También quisiera hacer un análisis dimensional respecto a lo que tenemos aquí, a esta expresión. Entonces, quedamos que Q se da en coulombs. La voy a volver a reescribir aquí abajito. Entonces, la carga es igual a la capacitancia por el voltaje. Entonces, la carga se da en coulombs y luego la capacitancia ya quedamos que se da en coulombs sobre volts, que multiplica a el voltaje, y el voltaje pues obviamente pues se da en volts, pero volts entre volts se simplifica y me queda coulombs. Efectivamente, coulombs es igual a coulombs. Quiere decir entonces que esta expresión que acabamos de expresar aquí es correcta. No sé si tengan alguna duda hasta aquí, muchachos. No. Todos los capacitores tienen una función específica y en este caso, que es un elemento que puede almacenar energía en forma de campo eléctrico, en la mayoría de los casos, y por lo tanto la potencia que se involucra en este elemento sería la energía almacenada. Los capacitores tienen una resistencia capacitiva, como se muestra en la imagen, ya que en las placas estas presentan una resistividad, ya que son materiales conductores. Los capacitores se clasifican de acuerdo a su potencial en capacitores de baja, media y alta tensión. A su vez se clasifican de acuerdo a su dieléctrico en capacitores de papel, aire, tantalium, poliéster, mylar, cerámica y de mica. Algunos ejemplos de capacitores de corriente alterna no polarizados se encuentran en lavadoras, aspiradoras, refrigeradores y balastras, etc. Los capacitores de corriente directa son los polarizados o electrolíticos y los fijos.